Buenas tardes, ya a estas horas. Es ahora el turno de María Rodríguez Senra. María es graduada en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela en el año 2023 y en esa trayectoria, en el 2021, realizó una estancia de Erasmus en la Alma Mater Studiorum de la Università di Bologna, ciudad que la envolvió de una gran pasión artística y que le permitió realizar un viaje a Pistoia, lugar que se convirtió en la clave central para la realización de su TFG, trabajo de fin de grado. Un año después, María cursó las prácticas de investigación en el Departamento de Documentación del Museo de las Peregrinaciones y de Santiago, donde nos encontramos, y su experiencia le ayudó a adentrarse en el mundo jacobeo y en la investigación bibliográfica necesaria para realizar su trabajo fin de grado, Pistoia y Santiago de Compostela, relación y culto al apóstol, bajo mi dirección. Por eso estoy aquí, se lo agradezco muchísimo a los organizadores. Y por ese trabajo fue premiada por la Cátedra del Camino de Santiago y de las Peregrinaciones de la Universidad de Santiago de Compostela con el 6º premio a trabajos fin de grado y fin de máster sobre el Camino de Santiago y las peregrinaciones. En junio de ese mismo año finalizó el grado de Historia del Arte y actualmente se encuentra terminando el máster interuniversitario en Gestión del Patrimonio Artístico y Arquitectónico, Museos y Mercado de Arte de las Universidades de Santiago de Compostela y Las Palmas de Gran Canaria, a la vez que ha trabajado a lo largo del curso de forma eventual en su ciudad natal, Vigo, en los diferentes museos pertenecientes al Ayuntamiento, donde realiza labores de asistente al público en sala. Cuando quieras, María. Bueno, buenos días. En primer lugar, muchas gracias, Marta, por presentarme y gracias a todos por estar aquí, en especial a la Cátedra del Camino de Santiago y de las Peregrinaciones de la Universidad de Santiago de Compostela por permitirme participar y al resto de entidades colaboradoras por permitirme formar parte de estas 15º jornadas de las lecciones jacobeas dedicadas al camino. Bueno, como acaba de decir Marta, vengo a exponer mi trabajo fin de grado, Pistoia y Santiago de Compostela, relación y culto al apóstol, ya que fui premiada con el 6º premio a trabajos fin de grado y fin de máster sobre el Camino de Santiago y las peregrinaciones. Me gustaría empezar la ponencia explicando el porqué de la elección de este tema, que ya lo anticipó en la presentación Marta, pero básicamente se basa en esta estadía que pude realizar en la ciudad de Bolonia durante el curso 2021 y 2022. Estar ahí me permitió conocer gran parte de la geografía italiana, entre ellas pues la ciudad de Pistoia. Este viaje lo realicé junto a una amiga y fuimos un poco sin rumbo, bajándonos en todas las paradas que realizaba el tren, desde el tren regional que va de Florencia a Viareggio, que es esta ruta que tenemos aquí en el PowerPoint, y en la segunda parada, la ciudad de Pistoia, pues nos quedamos bastante impactadas, ya que las dos llevábamos viviendo 3 años ya en Santiago y empezamos a ver bastantes referencias al mundo jacobeo y a Santiago, porque cuadraba en un año santo. Entonces esto pues hizo que afloreciera en mí pues un interés muy grande por querer conocer un poco más acerca de esta relación que existía entre Santiago y Pistoia. El año siguiente, cuando volví a Santiago, me tocaba realizar el trabajo de fin de grado para poner fin a la carrera de Historia del Arte y por ello comencé la investigación que me tutorizó Marta para la realización de este trabajo. Aquí os dejo pues el índice que seguí, pero que ahora mismo no voy a seguir al pie de la letra, ya que supongo que todas y todos conocemos a la figura de Santiago, por lo que simplemente realizaré un breve contexto sobre quién era, sobre su leyenda, sobre las representaciones iconográficas y sobre su culto en Santiago, para después poder adentrarme en lo que me gustaría que fuera el tema principal de la ponencia, que es la relación entre Santiago y Pistoia. Comenzaré hablando de la llegada del culto a Italia y acto seguido hablaré de la influencia que tenía en la hagiografía, en la iconografía y en las tradiciones populares, para finalizar con la actualidad en lo referido a este tema en la ciudad de Pistoia. Santiago, hijo de Zebedeo y de María Salomé, y también hermano de Juan Evangelista, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús y se le conoce como Santiago el Mayor, ya que fue el primero de los 12 apóstoles en seguir a Jesús y el primero en recibir el martirio. También se le conoce como...
como Boanerges o Hijo del Trueno, probablemente a causa de su carácter rotundo y su afán por la difusión de la fe cristiana, como aparece relatado en este capítulo 15 del libro 1 del Codex Calixtinus, que dice: Santiago y San Juan, puesto que estaban ligados por vínculos de hermandad de carne y de espíritu, no reciben nombres individualmente, sino en común. Por razón de su firmeza en la fe y la magnanimidad son llamados Boanerges, esto es, hijos del trueno. Y puesto que Santiago era el de más edad, por eso la orden exigía que empezara a tronar el primero. Por tanto, después de la ascensión del Señor, Santiago, lleno del Espíritu Santo, hirió a las nubes judaicas con su predicación, atacó la malicia de los judíos, les echó en cara la dureza de su corazón y confundió su envidia. A Santiago se le puede representar de tres maneras diferentes, dentro de la iconografía de la memoria colectiva y de las representaciones artísticas, que se corresponden con la amplitud y la importancia de su culto como apóstol. Esta es Santiago Apóstol del Pórtico de la Gloria. Como peregrino, que esta es una obra que podemos encontrar aquí en el Museo de las Peregrinaciones, pero también ligada con las leyendas populares relacionadas con la devoción jacobea en el proceso de la Reconquista, que condujo al surgimiento de la imagen del santo como caballero cristiano, que es conocida popularmente como Santiago Matamoros. En cuanto a su leyenda, aparece recogida en varios textos, el Codex Calixtinus, la Passio Sancti Jacobi, pero también en la que yo me centré para la realización del trabajo, la leyenda áurea, escrita por Santiago de la Vorágine. En este texto se encuentra la explicación de la pasión del santo y de su martirio, conocida como la Passio Maio, y también la translatio de su cuerpo hasta Santiago. En el siglo IX se desarrolló la inventio o el descubrimiento de las reliquias del santo aquí en Santiago, y junto a la de sus discípulos Teodoro y Atanasio. Bajo los reinados de Teodomiro y Alfonso II se llevó a cabo, por tanto, la construcción de la iglesia románica que albergaba los restos del apóstol, estableciendo de esta forma el inicio del fenómeno de la peregrinación a Compostela. La inventio se convirtió en un factor elemental de la expansión del culto jacobeo, ya que se expuso como una nueva posibilidad de peregrinar al sepulcro de uno de los apóstoles de Occidente. Y, por tanto, conllevó también a la creación de nuevos santuarios dedicados a Santiago el Mayor para todos aquellos que quisieran venerar a las reliquias, pero que no pudieran venir hasta Compostela para hacerlo. Por este motivo, en tiempos del arzobispo Selmírez, fueron concedidas una serie de reliquias corporales que tenían como objetivo realzar este culto apostólico, entre ellas de la que me voy a centrar en la presentación de este trabajo, que es la de la ciudad de Pistoia. La peregrinación, como ya dije, a la tumba del apóstol se inició enseguida después de la inventio, del descubrimiento de los restos del apóstol Santiago. Por lo que Compostela empezó a crecer en torno a los caminos de entrada a la ciudad, al mismo tiempo que se expandió con mucha rapidez la construcción de hospitales para peregrinos en las vías, en todas las vías que llevaban hasta Compostela, facilitando de esta forma la rapidez de la difusión del culto por todo el mundo. En el caso italiano, las etapas más esenciales de la peregrinación ya eran conocidas a principios del siglo XII, como se recoge en el Codex Calixtinus, que refiere a las etapas de Piacenza, Lucca, Bari y Barletta y Roma, por lo que los peregrinos italianos ya utilizaban estas vías preexistentes a la vez que colaboraban a la creación de otras nuevas. Se sabe que el primer peregrino italiano que llegó a Compostela llegó en el año 1121 desde Roma para expresar una recomendación del Papa Calixto a Selmírez tras la resolución de unas tensiones que existían entre la sede papal de Roma y la de Santiago por la hegemonía de la capital de la confesión católica. Esto aparece recogido en la historia compostelana. En el siglo X surge la llamada Vía Francígena en Italia, que es la anterior Vía Romea, que era un sistema de caminos que atravesaba Europa de norte a sur, que llegaba hasta Roma. Pues la Vía Francígena viene siendo la misma, pero a la inversa, en vez de norte a sur, de sur a norte. Esta vía francígena permitía la unión y la intersección de los peregrinos italianos al resto de vías que ya existían, que iban de Francia hasta Compostela. Estas eran la vía tolosana, que es la que parte de Toulouse, la podense, que surgía en el santuario de Notre-Dame de Puy, la lemovicense, que atravesaba Limoges, y la turonense, que debe su nombre a la ciudad de Tours.
Esta vía francígena, por lo tanto, constituyó a lo largo de todo el medievo el eje principal de comunicación entre Italia y Francia. Los peregrinos italianos que caminaban hasta Santiago acostumbraban a tomar la vía francígena y, una vez superados los Alpes, se enganchaban con la vía tolosana, continuando por el denominado camino hasta el sepulcro del apóstol. Y esto fue definido por el experto italiano en estudios jacobeos Paolo Caucci von Sauken como camino italiano a Santiago. Este camino italiano partía, por tanto, en dirección norte desde Roma, no sé si se verá, pero bueno, aquí está Roma, continuaba hacia Viterbo, que sería esta parada de aquí, Siena, aquí, y Luca, y creando un tramo de vía interna que pasaba por los Apeninos, el Monte Bondone, a través de Fidenza, que sería aquí Fidenza, Piacenza y Pavía, y por los Alpes hasta el Gran San Bernardo, donde pues ya continuaba normalmente por la vía tolosana. La mayor parte de los peregrinos italianos se dirigían, por tanto, hasta Piacenza desde Roma, y desde ahí iban hacia Milán o hacia Turín, que sería aquí, para atravesar los Alpes, este era el último tramo llamado Vía de los Alpes, en el paso del Monginebro, para unirse finalmente con alguna de las vías francesas del camino. La peregrinación italiana se podía realizar también en barco, que bueno, una vez finalizada la peregrinación por la francígena, llegaban al puerto de Luni y después desembarcaban en la villa francesa de Aix-Morts, emprendiendo el camino por la vía tolosana desde Montpellier hasta Santiago. Más tarde, en el siglo XIV, el punto de partida, el siglo XIV va a ser un siglo clave en cuanto a las vías de peregrinación desde Italia hasta Santiago, ya que bueno, cambia este punto de partida y pasa a ser el puerto costero de Pisa, para así hacerlo coincidir con el puerto que estaba destinado a la peregrinación a Tierra Santa. Y en la Edad Moderna ya cambió y pasó a ser el puerto de Livorno. Como decía antes, el siglo XIV fue un siglo bastante clave, ya que esta vía francígena sufrió otra modificación en la zona de la Toscana. Y esto coincidió con la expansión de la fama por el culto a Santiago en la ciudad de Pistoia. Este hecho provocó la anexión a la vía francígena de la vía Francesca de la Sambuca, que es un pequeño tramo que parte de la ciudad toscana de Pistoia y para llegar hasta el territorio boloñés, cruzando de esta forma los Alpes toscano-emilianos, y así poder volver a retomar pues, la vía hacia el norte. La creación de la vía Francesca de la Sambuca provocó entonces que muchos peregrinos que partían hacia Santiago, siguiendo la vía francígena, o aquellos que por su contra iban por la Romea hacia Roma, se dirigiesen y tomasen este desvío de la vía Francesca de la Sambuca para parar en Pistoia a venerar así las reliquias del santo, aumentando la fama de la ciudad y el influjo de los peregrinos jacobeos, al ser pues, una nueva meta de peregrinación en Italia. Según una tradición recuperada en cuanto al culto a Santiago en esta ciudad de Pistoia, se sabe que el culto comienza y se remonta a poco después de la fecha establecida en la batalla de Clavijo y mucho antes de la llegada de estas reliquias en el año 1144. Principalmente se asociaba en un principio la historia de la hagiografía local de la ciudad con la imagen del santo protector de los cristianos en la lucha contra los sarracenos, que junto a los normandos invadieron la costa de la Toscana a lo largo del siglo IX y el siglo X. El testimonio más fiable de la antigüedad al culto a Santiago en la ciudad de Pistoia es de origen militar y se corresponde a esta pequeña iglesia que tenemos aquí, que fue restaurada el año pasado, dedicada al santo, que todavía subsiste y que está construida sobre la pared de la fortaleza más interna de la ciudad, llamada San Jacopo in Castellare. No se sabe la fecha de fundación concreta, pero se estima que es el siglo X, ya por sus pinturas murales que se encuentran en el interior de la nave central, que son arcaicas y están datadas en esta fecha, pero también por la ubicación en la que se encuentra, ya que, como su propio nombre indica, San Jacopo in Castellare se encuentra en la zona de donde estaría el castillo de la fortaleza.
en función pues, de esta protección contra las incursiones sarracenas que se estaban llevando a lo largo en la costa de la Toscana a lo largo de estos años. Por ello, se puede afirmar que se estableció en la ciudad toscana de Pistoia la prematura concepción de la iconografía de Santiago Caballero, anticipando de esta forma la iconografía más popular del culto a Santiago apóstol y peregrino, que no llegaría a la ciudad hasta mediados del siglo XII, después de la llegada de la reliquia. El culto a estas nuevas iconografías del apóstol, por tanto, se consolidó de manera definitiva cuando llegó la reliquia a Pistoia en el año 1144 y posteriormente con la consagración del altar mayor y de su culto y de su patronazgo en la ciudad en el año siguiente, en el 1145. La concesión de la reliquia se llevó a cabo puesto que durante estos años se encontraba dentro entre los canónigos de la ciudad de Santiago de Compostela un clérigo llamado Ranieri, que era de origen pistoyense. Este había sido hijo espiritual de Ato, que era el obispo de Pistoia, y también el diácono de la iglesia pistoyense. Debido a su dignidad honorífica y a su gran influencia en la vida eclesiástica, fue el encargado de mantener una relación con el cabildo y el prelado de la iglesia de Compostela para conseguir que se llevase a Pistoia una reliquia del apóstol Santiago. Finalmente se consiguió, el 1 de julio del año 1144, llegó a Pistoia una reliquia que sería este hueso, la apófisis mastoides, que es un pequeño hueso que se encuentra en la base del cráneo junto a la mandíbula, y que fue enviado a través de dos ciudadanos pistoyenses llamados Mediovillano, Prudentísimo Viro, es decir, un hombre muy sabio, y Teobaldo, eius Abúnculo, o sea, su tío. La historia de la reliquia aparece conservada en un códice llamado Memorie de la reliquia di San Jacopo e dei Miracolosi Successi, que es datable de la segunda mitad del siglo XII y de inicios del siglo XIII, en el que se refleja pues, esta correspondencia que existió entre Ato y Ranieri, la correspondencia que llegó a Pistoia de Selmírez, el proceso de transporte de la reliquia y los milagros que sufrió, la historia del apóstol desde su paseo, o sea, desde la pasión mayor hasta la traslatio del cuerpo a Galicia y de un breve de Eugenio III en el que se mostraba que se le darían indulgencias a todo aquel que visitase la catedral para venerar a las reliquias del santo. Además de la llegada de la reliquia, también llegó a la ciudad de Pistoia una copia incompleta del Codex Calistinus y una carta del arzobispo compostelano Diego Selmírez que afirmaba la veracidad y la autenticidad de estas reliquias. Pero con todo existen tres razones fundamentadas que ayudan a desmentir o que hacen creer que esta tradición de la reliquia jacobea tan solo pertenece a la geografía popular de la ciudad italiana. La cual surgió del resultado de un proyecto político implementado por el obispo Ato para resolver de esta forma los problemas que existían entre la diócesis y el municipio por la gestión de los inmuebles de la catedral. Uno de los casos que ayudan a confirmar estas teorías o a desmentirla es el de la correspondencia que existía entre Ato y Selmírez, ya que en la última carta que fue enviada entre ambos, que hace referencia a la llegada de esta reliquia, data de antes de la muerte de Selmírez, en el año 1140, por lo que se crearía de esta forma un intervalo de casi 5 años entre la llegada de la reliquia en el año 1140 y la consagración del altar mayor dentro de la catedral de San Zeno de Pistoia. Por otra parte, también se sabe que alrededor del año 1105 el arzobispo Selmírez llevó a cabo una serie de reformas dentro de la catedral de Santiago, que afectaron de manera directa al sepulcro del apóstol y de sus discípulos Teodoro y Atanasio, quedando de esta forma completamente sellados e inaccesibles para coger la reliquia y enviarla a Pistoia. Además, también la última de estas razones sería que en el propio Codex Calistinus, que fue escrito en las mismas fechas que la llegada de la supuesta reliquia a Pistoia, se afirma que no existen casos de reliquias del santo fuera de la Catedral de Santiago. Aquí tenemos en el libro 5, el capítulo 9,
Dice así: en la referida y venerable catedral yace honoríficamente, según se dice, el venerado cuerpo de Santiago, guardado en un arca de mármol en un excelente sepulcro abovedado, trabajado admirablemente y de conveniente amplitud, bajo el altar mayor que se levanta en su honor. Y también se considera que este cuerpo es inamovible, según el testigo de San Teodomiro, obispo de la misma ciudad, quien en otro tiempo lo descubrió y de ninguna forma pudo moverlo. Se ruborizan los envidiosos trasmontanos que dicen poseer algo de él o reliquias suyas. Es conocido que en el año 1138 fue un año muy complicado para la diócesis de Pistoia debido a la excomunión de estos cónsules y para el propio obispo Xelmírez, que no era capaz de gestionar la situación que estaba ocurriendo dentro de la Iglesia. Por lo que todo esto derivó a que entre los años 1138 y 1140 Ato viajase hasta la ciudad de Roma para comunicarle la situación al pontífice Inocencio II, dando forma probablemente en este momento a lo que sería el gran proyecto jacobeo dentro de la ciudad de Pistoia. La situación de Ato fue también muy influenciada porque en octubre del año 1141 apareció en Bolonia las reliquias del cuerpo de San Petronio y consecuentemente se creó un altar mayor para albergar estas reliquias dentro de la iglesia de Santo Estéfano y comenzó una corriente de peregrinación a la ciudad. Además, también benefició esta situación de Ato que el pontífice Inocencio II ya guardaba una relación con Xelmírez, que impulsó a la redacción de esta correspondencia entre el arzobispo y Ato. Es conocido que en el año 1130 entre el 1130 y el 1134, Inocencio II le escribió a Xelmírez para darle las gracias por la copia del fragmento incompleto del Codex Calistinus que fue enviada a la ciudad. De esta forma, el obispo Ato, en las circunstancias del precedente boloñés del que acabo de hablar, el apoyo del Papa Inocencio II y los textos hagiográficos sobre los que consolidar la devoción, fue capaz de dar una nueva visión a esta ciudad de Pistoia y solucionar de esta forma los conflictos que existían dentro de la ciudad, además de impulsar un nuevo culto jacobeo al apóstol Santiago y una tradición que tomó mucha fuerza en los años posteriores. Este impulso se comprobó años después de la muerte del obispo Ato en la propia onomástica de la ciudad, ya que la lengua italiana nombra normalmente a Santiago como Giacomo, que proviene del inglés James. En Pistoia, en la Toscana, pero en general en Pistoia, se mantiene todavía el nombre de Jacopo, porque se corresponde con el latín Jacobus y con el griego Jacobus, además de todas sus variantes, como Jacobus, Jacopus, Jacomus, Jacovinus, etc. Y antes de la llegada de la reliquia solo se conserva una única carta escrita que data del año 1126, que incluía la forma de Jacovinus, pero tras la llegada de la reliquia en el 1144, en el Liber Censum Communis Pistori se encuentran todas las formas del nombre Jacopo, un total de 732 veces, hasta el año 1510. Con la institucionalización de este culto, por tanto, y la devoción directa al apóstol en la ciudad de Pistoia, comenzaron a llegar muchas donaciones, muchas ofrendas y muchos exvotos, que crearon un gran patrimonio dentro de la catedral de la ciudad que debía de ser administrado de alguna manera. Por ello, se consolidó la ópera de San Jacopo, que se encargaba de esto y del mantenimiento también de la capilla dedicada al santo, donde se albergaba el altar que guardaba la reliquia. Los operai, que eran los trabajadores de la ópera de San Jacopo, eran 6 diputados de los ciudadanos laicos que se elegían anualmente por el Consejo del Pueblo y que por la importancia y autoridad de su cargo llegaron a ser considerados como el segundo poder judicial dentro de la ciudad de Pistoia. Esto finalizó en el año 1777, cuando el monarca Pietro Leopoldo de la dinastía de los Medici, por su educación ilustrada, decidió abolir la institución y delegó las tareas al funcionario de nombramiento granducal. Con la llegada de la reliquia, por tanto, se llevó a cabo la construcción de un altar mayor, llamado altar di San Jacopo, que fue construido entre los años 1287 y 1456. Originariamente estaba dispuesto en la capilla de San Jacopo, que sería esta de aquí,
que se sitúa entre los dos primeros tramos de la nave derecha de la catedral. Pero en la actualidad se encuentra en el mismo sitio, pero esta capela de San Jacopo fue demolida en el 1785 y actualmente se llama Capella del Giudizio. El altar, hecho en plata dorada repujada, fue realizado por las manos de varias generaciones de diferentes orfebres, como Andrea di Jacopo Dognevane, Francesco Nicolai, Leonardo di Ser Giovanni o Giglio Pisano, que fue el encargado de realizar pues, esta pieza de San Jacopo que está en el centro del altar. Además, el altar inicialmente estaba pensado para ser coronado con un reliquiario llamado Reliquiario di San Jacopo, realizado en el año 1407 por el taller de Lorenzo Ghiberti, pero que actualmente se encuentra delante del altar y no sobre él, como vemos aquí en esta foto. Me parece bastante interesante hablar de la iconografía de Santiago en la ciudad de Pistoia, ya que es una muestra de la evolución del culto en la propia ciudad. Las representaciones iconográficas más antiguas del santo datan de los años 60 del siglo XII, es decir, poco después de la llegada de esta reliquia. En el primer caso, que es este de aquí, sería el arquitrabe de la iglesia de San Bartolomeo in Pantano, y podemos ver a Santiago junto a los demás apóstoles en la escena de la incredulidad de Santo Tomás. Tenemos que esperar hasta finales del siglo XII para encontrar la primera representación individual de Santiago sin el resto de los apóstoles. Y es en esta escena de aquí, en esta estatua de mármol que proviene de la iglesia de San Jacopo in Castellare y que representaría a la misión de Cristo a Santiago. También se le representa como patrón de la ciudad y como peregrino. En este caso se le representa como patrón de los peregrinos, ya que es una obra que se encuentra bajo el pórtico frente a la portada derecha de la catedral de la ciudad y que representa a Santiago como patrón, ya que porta una maqueta de lo que sería la ciudad de Pistoia. Por otra parte, como peregrino lo encontramos por primera vez en esta estatua de piedra que representa a un peregrino, ¿no? Como vemos ver con el chapeau y la vieira, pero que también porta en su mano izquierda un libro que le da esa representación de santo. Por último, en Pistoia no existen testimonios explícitos sobre la iconografía de Santiago Caballero, probablemente debido a la importante connotación ibérica y a la relevancia de España en esta representación iconográfica, que fue sancionada en Italia a partir del año 1559 con la paz de Cateu Cambresis, castigando de esta forma el dominio español sobre el territorio italiano. Las referencias artísticas, por tanto, de Santiago Caballero se resumen en hipótesis, básicamente. Esta es la Madonna de la Pérgola, de Bernardino di Antonio Detti, donde en el fondo a la izquierda del pomo del bordón de Santiago, que aquí tenemos, sería aquí, esta es una imagen ampliada, se representa a lo que se identifica como un armero y un moro, que haría ilusión pues, a este significado caballeresco de la representación. Querría hablar ahora un poco de la actualidad y de las tradiciones populares que todavía se mantienen de este culto a Santiago en Pistoia. Y actualmente el culto y el patronazgo continúa vigente en la ciudad toscana, la cual se ha ido estableciendo pues, con una serie de tradiciones populares relacionadas con el santo, pero también con Compostela. Es decir, ambas ciudades, por ejemplo, celebran la fiesta de Santiago, el patronazgo de Santiago, el día 25 de julio. Con el paso del tiempo, el apóstol ha ido perdiendo parte de su autonomía y de la espiritualidad original, y en Pistoia se le acabó relacionando principalmente con el espectáculo de fuegos artificiales de la víspera de la noche de Santiago. Y en el caso de Pistoia también se relaciona pues, con la Giostra dell'Orso y con la Vestizione di San Jacopo, que son, pues, ahora voy a hablar de ellas. La Giostra dell'Orso o la Justa del Oso o la Carrera del Oso es una reinterpretación moderna de una carrera de caballos medieval que se lleva a cabo en una pista ovalada en la plaza del Duomo de Pistoia. Y en esta carrera participan 12 jinetes, 3 de cada uno de los 4 distritos que conforman la ciudad de Pistoia, armados con lanzas
que deben pues, apuntar a una diana de madera que se asemeja, teóricamente es esta de aquí, a un oso que se le llama mico, ya que este es el símbolo heráldico de la ciudad de Pistoia. Y por otra parte, también es relevante hablar de la vestizione di San Jacopo, o la vestimenta de Santiago, debido a su importancia pues, y relación con el santo. Esta tradición popular es llevada a cabo por los bomberos, porque son los que tienen la escalera más alta, para así poder vestir con un gran manto rojo a la estatua hecha por Andrea Vaca, que se sitúa en el lado derecho del tímpano de la Catedral de Pistoia. Se le viste con este manto principalmente haciendo referencia a su martirio. Se le viste al inicio de las fiestas del apóstol y finaliza el día 25 por la tarde, pero también hace referencia a una tradición popular en la que se relacionaba a San Jacopo, en vez de a un pescador, como se dice en la Biblia, a un comprador de caballos, para llevar a cabo pues, estas carreras medievales que se realizaban en el Duomo. Este vendedor también era este comprador también era un deudor insolvente, ya que él decía que les iba a pagar a sus compradores cuando llegase el verano y se pudiese quitar su gran manto rojo. Y una vez llegado el mes de julio, los vendedores de Santiago le iban a decir que si les daba el dinero, y este le respondía que el verano se estaba atrasando y que todavía hacía frío. Por lo que hoy en día también se mantiene que a todas estas personas que se abrigan mucho cuando hace calor, se les dice estás haciendo como hacía Santiago. Además, en ambas localidades, a raíz del establecimiento de este culto en común, han empezado a compartir también otras celebraciones relacionadas con los años jacobeos. Es decir, cada vez que el día 25 de julio, día de Santiago el Mayor, coincide en domingo, se celebra el acontecimiento religioso y espiritual en el que la ciudad gallega se abre la puerta santa dedicada al santo y se consagra y se venera al apóstol. Se hace tanto en la localidad gallega, aquí en Santiago, como en Pistoia, que también se celebran estos años santos. Para concluir, querría decir que la conformación de esta Compostela italiana se debe principalmente a la llegada de la reliquia ósea del apóstol y de la copia incompleta del Codex Calistinus, pero también gracias a la creación y a la anexión a la Vía Francígena de la Vía Francesca de la Sambuca. Esto conllevó finalmente a que ambas ciudades comenzaran a compartir una gran riqueza cultural y muchas similitudes en sus realidades más inmediatas, generando de esta forma una hermandad entre las dos ciudades que comenzó hace más de 870 años y que continúa en la actualidad, compartiendo tradiciones, geografía y patronazgo a través del culto a Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo. Estas fueron algunas de las fuentes primarias y bibliografía más relevante para la realización de mi trabajo fin de grado, por si a alguien le interesa. Y nada, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, María. Y enhorabuena. Y ahora tienen un turno de palabra todos aquellos que quieran hacer alguna cuestión. Bueno, estoy seguro que Domingo está de acuerdo en que tanto Domingo como yo felicitamos a María por esta presentación y por su trabajo. Y quiero llamar la atención al auditorio de que María ha recibido el premio por su trabajo de fin de grado y que en todas las ediciones anteriores se lo habían llevado los extranjeros, de todas las nacionalidades, y que tú eres la primera de la USC que lo ha recibido. Y después de ver tu presentación no me cabe duda que muy bien merecido. Lo has explicado muy bien. Por hacerte una pregunta, me gustaría que explicaras un poco la iconografía jacobea que hay en el altar, los relieves, qué se cuentan en esos relieves de plata, lo más interesante que hay ahí. Como es un altar dedicado al santo, está completamente lleno de relieves realizados por las manos de muchos orfebres y de muchas generaciones de ellos, la mayoría italianos y toscanos, y se representa principalmente escenas relacionadas
todo el rato con el culto xacobeo en general, de la Translatio, la Pasio Mayor, relación, o sea, escenas principalmente eso relacionadas. Es que yo en el trabajo no pude ampliar mucho acerca del altar mayor y de su iconografía, o sea, lo pasé sí que traté el tema, pero no entré en concreto a hablar de todas las representaciones. ¿Se mantiene en Pistoia o existe algún tipo de peregrinación jacobea a esa reliquia? Sí, sí, se continúa realizando. De hecho, la Vía Francesca de la Sambuca es bastante... Cuando los peregrinos que van desde Italia suelen parar a venerar las reliquias del santo. Y se celebra igualmente el año xacobeo allí también, de la misma forma que aquí. Prefería si popularmente existe popular peregrino a pie, como el Camino de Santiago, o es más... Bueno, suele ser una etapa del camino, o sea, una parada de la llegada a Santiago. Por alargar un poco, agradezco que por fin he podido saber qué es la hipófisis mastoidea, que algunos lo ven como un diente, bueno, un poco informado quizá, y otros con la incógnita de qué demonios es la tal hipófisis mastoidea, que es un huesecito debajo de la... Aquí en la base del cráneo, sería como por aquí al lado de la mandíbula. Vale, vale. Gracias por la info. Sí, sí, de hecho... Ese resto jacobeo se puede ver. Bueno, es que en estas imágenes está aquí. Perdona, ¿en qué parte se encuentra? ¿Arriba o abajo? Abajo, creo. Aquí. Uy, aquí. Ay, vale. Uy. Hola, ayer veíamos cómo se intentó en Santiago dar credibilidad a a las reliquias con, bueno, fusionar la ciencia con la historia, ¿no? Y yo no sé si con estas reliquias en Italia en general se ha intentado también hacer esa comprobación científica. Tengo entendido que sí, que se comprobó con las reliquias que aparecieron aquí en Santiago. Se comprobaron que provenían de lo mismo, vaya, o sea, del mismo cuerpo. Bueno, ya que estoy aquí aprovecho. El que sea una reliquia que pertenezca a la cabeza, yo creo que puede tener un significado simbólico muy importante. ¿No crees? Sí, seguramente, claro. Porque una de las grandes dudas, ¿no?, era dónde venía la cabeza del apóstol una vez decapitado. Entonces, yo creo que es un refuerzo de ese cráneo, o sea, que el cuerpo de Santiago estaba íntegro en Santiago. O sea, no hubiera sido lo mismo aunque fuera un dedo del pie. ¿No? Yo creo que ahí debe de haber algo simbólico importante. Sí, seguro, claro. Un poco por contestar una cosita. Referente a la reliquia, entonces, ¿está certificado o hay algún documento en el que se especifique que se le haya realizado la prueba del carbono 14? No, yo creo que no. No, pero cuando en 1879 se descubren en la catedral por López Ferreiro y Lavín, se descubre el reconditorio con los restos, se comprobó que efectivamente en uno de los cráneos faltaba la hipófisis mastoidea. Es decir, uno de los cráneos que apareció allí, porque hay un informe de carácter anatómico que está publicado, de todos los restos que aparecieron, y efectivamente se comprobó que uno de los cráneos, la hipófisis mastoidea, ese huesecillo, faltaba.
Entonces, eso fue la confirmación de que aquellos restos, por lo menos eran los restos que habían estado en poder de Gelmírez, que es decir, que estaban cuando Gelmírez llevó a cabo todo lo que fue toda la reestructuración del altar, y que efectivamente fue el huesecillo que había donado a Pistoia. Y efectivamente, como bien dice Marta, es muy importante que sea el huesecillo, porque claro, la cabeza, que si estaba en Jerusalén, que si la tenían los armenios, que si no tenían los armenios, es decir, era muy importante el hecho de que efectivamente se demostrara que Santiago estaba donde tenía que estar, que era en Compostela, y que efectivamente la cabeza estaba unida al cuerpo. Bueno, pues sí. No, solo aprovecho a preguntar, como mencionabas, esta variante de la Francesca de la Sambuca, ¿tienes idea si se combina hoy en día con los peregrinos que hacen la Vía Francigena, tanto si lo hacen desde Canterbury a Roma o si lo hacen como una etapa? Porque, bueno, me parece interesante y sé que es una vía bastante conocida en Italia, así que, bueno, saber si es bastante transitada como una variante o como una extensión de la Vía Francigena. Gracias. Sí, o sea, todos los peregrinos que hacen la Vía Francígena y que quieren parar en Pistoia para venerar esta reliquia del santo, siguen tomando la Vía Francesca de la Sambuca para llegar a Pistoia y luego poder volver a retomar con la Vía Francígena hacia el norte. ¿Ninguna cuestión más? Bueno, pues rematamos aquí esta jornada de la mañana y nos volvemos a ver a las 6 de la tarde para celebrar esos 15 años de lecciones jacobeas. Gracias. Arriba, en la parte de arriba del museo, en el último piso.